Bueno, habiéndose esperado el tiempo pertinente, buenas noches a todos. No sé si me logran escuchar, ¿me podrían confirmar, por favor? Listo, muchas gracias. Bien, reciban un cordial saludo de parte del Centro de Formación y Capacitación. Espero esta noche todos se encuentren muy bien. Se les da la bienvenida a este curso especializado en delitos contra la administración pública, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Para el dictado de este curso le damos la bienvenida al doctor Emerson Chávez Panduro, abogado con maestría en Derecho y Ciencias Penales, mismo que actualmente se encuentra desempeñando en la Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción. Con esta pequeña introducción, doctor Emerson, tiene usted el uso de la palabra. Linda noche. Buenas noches con cada uno de los participantes. Bienvenidos a esta sesión de clase el día de hoy. En primer lugar, saludarlos a ustedes que se han dado cita a este evento académico, a quienes están aquí presentes y a quienes seguramente a lo largo de esta sesión de clase se van a ir conectando. Vamos a hablar básicamente sobre dos temas bastante interesantes en el marco de los delitos de función. Y dentro de los temas de los delitos de función, hablaremos un poco sobre el tipo penal de tráfico de influencias. Vamos a empezar, de hecho, hablando sobre tráfico de influencias, en qué consiste, los aspectos importantes de este marco tipológico de tráfico de influencias, y luego hablaremos un poco sobre lo que viene a ser, por ejemplo, la figura de malversación de fondos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre ello. ¿Dónde radica la importancia del conocimiento? Primero, establecer algunos márgenes, lógicamente lo que se establece en las cuestiones de los delitos de función. Existen dos grandes teorías cuando empezamos a hablar sobre las teorías del comportamiento. Una teoría bastante interesante, la teoría del dominio del hecho, pero existe otra teoría bastante interesante, que es la teoría de infracción del deber. Reitero nuevamente, ¿ah? Existen dos grandes teorías respecto al tema del comportamiento, la teoría del dominio del hecho por un lado, y por el otro lado se establece aquellas cuestiones importantes sobre la teoría de infracción del deber. Eh, Obviamente, en los delitos de función siempre se habla, doctores, sobre las reglas de la infracción del deber. ¿Qué significa esto? De que el funcionario o servidor público debe comportarse en base a lo que señala la norma o la infranorma institucional, ¿no? Llámese en este caso, por ejemplo, el reglamento de organización en funciones, llámese en este caso una directiva, un memorándum, una orden de servicio, es decir, tiene que existir un documento donde se establezca la función que estos tienen que desarrollar. Función que lógicamente resulta siendo bastante interesante y sobre todo a efectos de establecer grados, por ejemplo, de cierta responsabilidad, ¿no? Reitero nuevamente, dos grandes teorías, una primera teoría que es el dominio del hecho y la otra teoría que está relacionada, doctores, a la infracción del deber. Pero en primer lugar, primero habría que recalcar qué vienen a ser los delitos contra la administración pública. Eh, ¿Cuál creen ustedes que es el problema cuando empezamos a hablar de los delitos contra la administración pública? De que lógicamente no cualquiera suele cometer estos hechos delictivos. Para empezar, ¿ah? O sea, no a cualquiera se le puede atribuir este marco de reproche penal. Los únicos que podrían responder en todo caso penalmente son aquellos que poseen una condición especial o especialísima. Y los que poseen una condición especial o especialísima, obviamente son los funcionarios y obviamente vienen a ser doctores los servidores públicos del Estado. No cualquiera comete una infracción especialísima, ¿no? Solamente los funcionarios y servidores. Este año estamos en comicios electorales
y se espera pues que quien ocupe un cargo dentro del Estado ocupe un cargo en beneficio de la población. Pero si alguien va a ocupar un cargo no en beneficio de la población, sino más bien para enriquecer sus arcas, entonces vemos cómo esto le hace mucho daño a la institución del Estado, ¿verdad? Porque claro, se utiliza lo que viene a ser las instituciones del Estado para enriquecerse. Y dentro de ello se habla pues incluso de los tópicos de enriquecimiento ilícito, ¿ya? Bueno, ¿cómo se organizan las instituciones del Estado? No viene a ser, doctores, una organización de manera lineal. Ojo, ¿ah? Las instituciones del Estado se organizan de forma piramidal. Es decir, ¿cómo es esto de forma piramidal? Que vamos a encontrar estructura organizacional. Y dentro de la estructura vamos a encontrar a quienes poseen poder de decisión y los que poseen poder de decisión vienen a ser los funcionarios del aparato estatal que tienen decisión, delegación y administración, pero vamos a encontrar también a los servidores del aparato estatal, que vienen a ser, pues en este caso, los servidores del Estado. Por eso que en las instituciones públicas está compuesto por funcionarios del Estado, pero está compuesto también, doctores, por quienes vienen a ser servidores del aparato estatal, funcionarios y servidores. ¿Y en base a qué rigen sus comportamientos o rigen básicamente su conducta? Rigen su conducta básicamente en base a lo que establece el reglamento de organización de funciones, en base a lo que establece el memorándum, en base a lo que establece un orden de servicio. Entonces, existirá una documentación donde se establezca básicamente cuál es el grado de función que tienen que desarrollar estos sujetos cualificados, llámese funcionarios o servidores públicos. El realizar un comportamiento o una conducta distinta a lo que se encuentra establecido, doctores, dentro del marco constitucional, lógicamente podría acarrear una serie de responsabilidades, desde responsabilidad de carácter penal, de características civiles o incluso de características administrativas. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Los temas de corrupción generan, por supuesto que sí, una alarma social. ¿Por qué? Porque no se trata muchas veces de merecimiento, sino se trata de dedocracia, ¿no? De hecho, cuando muchas personas dicen, yo tengo mi padrino me va a ayudar en esto, en lo aquello, entonces vamos viendo ciertos direccionamientos, por supuesto que sí. Y se entiende que cuando alguien trabaja para la institución del Estado, tiene que regir sus conductas en base a las normas o infranormas institucionales. No puede regir un comportamiento distinto. El realizar, reitero nuevamente, un comportamiento diferente acarrea pues una serie de situaciones que luego hay que tener que investigar, ¿ya? Muy bien. ¿Bajo qué título responderían los funcionarios o servidores del Estado? Los funcionarios o servidores del Estado, doctores, solamente pueden responder en condición de autores del delito, ¿no? El funcionario o servidor son los únicos que pueden responder como autores del hecho delictivo o el hecho criminal. Y a estos funcionarios o servidores públicos se le conoce también como intraneos o se le conoce también, doctores, como intranei. Esa es la denominación. Intraneos o intranei se le conoce a quienes trabajan dentro de lo que lógicamente viene a ser, doctores, la institución del aparato estatal, intraneos o intranei. Y a los externos se le conoce, doctores, como extraneos, ¿ya? Ahora, y ahí vemos, ¿no? Quienes finalmente vienen a ser los sujetos activos del delito, funcionarios o servidores. El artículo 425 del ordenamiento jurídico, doctores, es la que nos empieza a establecer precisamente estas categorías de quién viene a ser funcionario o servidor. Y si bien es cierto, para el derecho penal no existe mucha diferencia, porque para el derecho penal da lo mismo en que alguien sea funcionario o servidor del aparato estatal. Da lo mismo, ¿ya? Para el derecho penal. No es que a los funcionarios va a existir más pena para los funcionarios y va a existir menos pena, por ejemplo, para los servidores. No es así, es lo mismo. Para el derecho penal da lo mismo que aunque usted sea funcionario o usted sea servidor.
pero para efectos de entendimiento sí es importante marcar la diferencia entre quién es considerado funcionario del aparato estatal y quién es considerado servidor del Estado. Para empezar, los funcionarios se caracterizan, como le decía, porque poseen poder de decisión. Eso es una característica propia de un funcionario del aparato estatal, poder de decisión. Pero también podemos hablar, doctores, del poder de administración del aparato estatal. ¿Ah? Ojo con esto. No solamente el poder de decisión, sino también podemos hablar del poder de administración con que gozan estos trabajadores de la institución del Estado. Llámese en este caso funcionarios o llámese en este caso doctores, servidores del aparato estatal. Poder de decisión, poder de delegación y poder de administración. Tres puntos importantes. En cambio, los servidores del Estado son subordinados del aparato estatal, doctores, no se olviden. Los servidores del Estado son subordinados del aparato estatal. ¿Qué significa? De que lógicamente tienen que acatar una serie de órdenes ya establecidas, ya señaladas, o demás que lógicamente puede disponer en este inmediato, ¿ya? Eso es una característica importante. Los servidores brindan un servicio al aparato estatal, son servidores del Estado, esa es su denominación. Ahora, a los funcionarios o servidores se le conoce también, doctores, como intraneos o intranei. Esa es la otra denominación que se les da, ¿ah? Intraneos o intranei, es decir, internos a la institución del Estado. O sea, que no nos sorprenda cuando alguien viene con una narrativa teórica y me termina diciendo, mira, lo que establece el intraneos, lo que establece el intranei. Entonces uno que no sabe a veces cuestiones teóricas te dice intranet o intranei y como que te quedas un poco perdido, ¿no? Y no es así, porque si me está dando mención del funcionario o servidor del aparato estatal. No olvidar, por favor. Ahora, pregunta a la clase. Ustedes son cerca de 100 participantes. Pregunta a la clase del Zoom y a quienes nos están viendo también. El extraneus, que no es un funcionario, que no es un servidor, el extraneus, doctores, ¿puede responder como autor del delito o el extraneus solamente responde como cómplice del delito? ¿Quién me dice? ¿Responden como autor o responden como cómplice, doctores, los extraneos, los externos a la institución del Estado? ¿Responden como? Responden como cómplice. Muy bien, Cli, muy bien, Marisa, muy bien, Jacqueline. Solamente responderán como cómplice. Y el cómplice en realidad no ingresa en fase de ejecución delictiva. El cómplice facilita la realización del hecho delictivo o el hecho criminal, no ingresa en fase de ejecución. Porque si ingresara en fase de ejecución, sería autor del delito. Y se entiende que el cómplice de autores no es autor del delito, sino precisamente viene a ser cómplice. Y como cómplice, lo que interviene básicamente, doctores, es en calidad de ayuda, coadyuva, ¿no? Eh, pero hay unas reglas que suceden en el caso, por ejemplo, de colusión, porque ¿qué pasa? ¿Saben ustedes lo que pasa con el delito de colusión? Lo que pasa es que en el caso concreto, doctores, por ejemplo, del delito de colusión, el cómplice realiza la misma conducta que el autor, pero sigue siendo cómplice. Es decir, la conducta, si ustedes recordarán, en el caso del delito de colusión, viene a ser la concertación, el pacto, el acuerdo subrepticio clandestino que pueda darse. Es decir, la conducta está relacionada en pactar, en acordar. El cómplice realiza la misma conducta que el autor, pero sigue siendo, doctores, cómplice, ¿no? Eso, digamos, es una cierta particularidad que le suelen dar en estas figuras de los delitos de infracción del deber, solamente a manera de comentario. ¿Ya? Sigamos.
El bien jurídico tutelado. Hay una discusión ahí. Porque, ¿cuál vendrá a ser el bien jurídico tutelado? Ojo, nosotros podemos encontrar un bien jurídico tutelado de forma genérica o podemos encontrar un bien jurídico tutelado de manera específica o de manera especial. Ojo con esto, ¿ah? Por un lado es el bien jurídico tutelado de forma genérica, del cual todos conocemos, hemos escuchado y demás, y otra cosa es el bien jurídico tutelado de forma específica, de forma especial. Ya, yo lo que les voy a preguntar es sobre el bien jurídico tutelado de manera genérica. Entonces, en los delitos de función, ¿qué creen ustedes que se protege, estimados participantes, en los delitos de función? Se protege el patrimonio, el dinero del Estado, o se protege el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Qué creen ustedes, doctores, que se protege en estos delitos contra la administración pública? ¿El dinero, el pecunio, el billete del aparato estatal o el correcto funcionamiento de la administración pública? A ver, vamos. Y ojo, mi pregunta va en razón de que yo estoy hablando el bien jurídico tutelado de forma genérica. Entonces, eh, la gran mayoría podría creer que lo que se protege es el dinero del Estado, el erario del Estado, el patrimonio del Estado. Y por lo menos, para efectos del bien jurídico tutelado de forma genérica, no se protege técnicamente, doctores, el erario del Estado, el dinero del Estado, sino lo que ingresa en protección es el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, lo que interesa es cómo se comporta, cuál es la conducta que tiene el alcalde, el gobernador, el regidor, el presidente o la presidenta. O sea, hay que ver su conducta dentro de la institución. Fuera ya son cuestiones éticas, ¿no? Que resulta siendo importante, sí, pero lo analizamos básicamente desde las características del grado de función, características funcionariales, es decir, lo que nos interesa es si el funcionario o servidor se comporta en base a eso, ¿ya? Muy bien, doctores. Eh, Recuerden que esta clase es libre, así que yo les pido que puedan enviar el link de la transmisión a algún colega, algún amigo que también quiera unirse a la sesión de clase, ¿ya? O sea, ustedes tienen el Zoom, pueden invitar a través del Zoom a demás colegas para que también se puedan unir a esta sesión de clase, estimados participantes. ¿Correcto? Sí. Bueno. Entonces, les comentaba esto porque resulta siendo vital. Es el correcto funcionamiento de la administración pública, el bien jurídico tutelado, el bien jurídico en protección. Eso se protege, la forma de comportarse. Hay muchos que se desesperan por ser presidente. Ahora, yo no sé si los que quieren ser presidente, por qué quieren ocupar un cargo, pero no me venga pues a decirme para servir mi patria, porque no necesitas ser autoridad para servir a tu población, ¿cierto? Entonces, el funcionario o servidor, lógicamente, lo que tiene que respetar es su forma de comportarse dentro de la institución del Estado. Entonces, por eso es que el derecho penal protege el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿ya? Muy bien, sigamos. Entidades que intervienen, por supuesto que sí, la fiscalía, pero la fiscalía es amplia, ¿no? Encontramos múltiples fiscalías, pero la que asume el grado de competencia, básicamente, doctores, es la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, tiene competencia del 382 al 401, desde concusión hasta enriquecimiento ilícito. Ese es su campo, ese es el sector de atribución de investigación de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios y algunos otros delitos conexos a los que les he señalado. Es decir, al 182 concusión y al artículo 401 enriquecimiento ilícito. ¿Qué institución interviene? A ver, mire, en la Procuraduría.
Lo mismo sucede en lavado de activo, ¿ah? En lavado de activo, la parte agraviada es el Estado y en los delitos de función o en los delitos contra la administración pública, la parte agraviada también es el Estado. En este caso, fundamentalmente, doctores, la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios, ellos asumen parte agraviada. Parte es que en este doctores, Contraloría General de la República está muy bien a través de sus auditorías y demás cuestiones para que, por supuesto que sí, puedan hacer los hallazgos correspondientes de alguna irregularidad que podría darse. Entonces, básicamente son tres instituciones que intervienen. Fiscalía Anticorrupción, interviene la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios e interviene también la Contraloría General de la República. Todos ellos intervienen, doctores, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar a analizar el primer delito de la noche, porque en esta noche vamos a analizar dos tipos penales. Vamos a analizar tráfico de influencias y vamos a analizar malversación de fondos. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a hablar de esos dos delitos. Tráfico de influencias y malversación de fondos. Pero yo quiero empezar preguntándoles a ustedes porque me interesa saber algunos cimientos iniciales. Por ejemplo, pregunta, si ustedes tienen el chat o si quieren participar, también pueden levantar la manito y pueden hacer la pregunta que ustedes consideran. Pregunta, ¿qué entienden, doctores? Tienen el chat. ¿Qué entienden por tráfico de influencia? Muchas veces dicen, están traficando influencias, este trafica influencias, pero yo quiero saber a ciencia cierta qué significa tráfico de influencias. ¿Alguno de ustedes que tengan alguna idea y en el chat lo pueda precisar? Tráfico de influencias, ¿no? ¿Han escuchado o no? El tráfico de influencias. A ver, primero vayamos por partes, como dice Jack el Destripador. Porque ustedes todos tienen que participar. ¿Ah? Pregunta, ¿han escuchado hablar del delito de tráfico de influencias? ¿Han escuchado, doctores, sí o no? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Ya algunos me van conceptualizando, pero ojo, no se guíen de la IA. ¿Ah? Tampoco de tarea fácil, de rincón del vago, ¿no? Muy bien. Mira, yo creo que sí hemos escuchado hablar en alguna ocasión de esta figura delictiva que es el tráfico de influencias. Muchos, incluso a nivel de pregrado y posgrado, dicen, yo tengo mis amiguitos, yo tengo mis padrinos, ¿cierto? Yo tengo mis conocidos en el Poder Judicial. Yo tengo mis conocidos en la fiscalía, yo conozco a gente que trabaja en el gobierno regional, tengo mis amigos, o como algunos dicen, tengo mis contactos. Mucho cuidado, ¿ah? Porque el decir tengo mis amigos, el decir tengo mi contacto, conozco al juez porque es mi amigo, conozco al fiscal porque es mi amigo, conozco a algún funcionario, servidor y es mi amigo, mucho cuidado porque usted está evocando, está diciendo yo conozco. Claro que el tipo penal tiene cierta particularidad y lo vamos a explicar, pero se entiende que tú puedes ser amigo del presidente, puedes ser amigo del alcalde, del gobernador. O sea, no es que cuando alguien asume como presidente, como gobernador, como ministro, no va a tener amiguitos. No, se entiende que la amistad no distingue nada de ello. Pero esos contactos no tienen por qué ayudarte. No, pero ¿cómo no me va a ayudar si es mi amigo? No, pues, se entiende que los amigos no están por conveniencia, ¿no? Se entiende que yo no busco tu amistad porque yo quiero que me pongas en un puesto de trabajo. Yo quiero tu amistad porque, bueno, me caes bien o cualquier cuestión. Entonces, esa cuestión de ser mi amiguito, mi conocido, mucho cuidado porque estamos evocando, obviamente.
el evocar es un verbo rector del delito de tráfico de influencias. Es verdad que tengo que analizar los otros elementos, pero mucho cuidado. Por eso esto va cuando alguien te dice, yo conozco al fiscal y eso qué tiene que ver con mi caso. Yo conozco al juez y eso qué tiene que ver, porque si te dicen, yo conozco al fiscal, yo conozco al juez, que te pueden ayudar en tu caso, pues mucho cuidado. La persona que te dice está evocando tener influencias, ¿ya? Muy bien. Pero vamos a empezar acá parte por parte. Miren, ¿de dónde vamos a obsequiar, a ver, de dónde creen ustedes que viene esa terminología tráfico de influencias? ¿Quién me podría decir, doctores, de dónde viene esa terminología de señalar tráfico de influencias? ¿Alguno de ustedes? Porque esto tiene un historial. El historial proviene, doctores, de hace mucho tiempo atrás, desde tiempos del emperador Marco Aurelio, doctores, imagínense, ¿ah? Desde tiempos del emperador Marco Aurelio, donde había una persona que decía, yo conozco al emperador. El emperador es mi pata, el emperador es mi amigo. Con el emperador pichangueamos todos los domingos. Es mi brother, es mi amigo. No hay escuchado personas que dicen así, no es mi pata, mira, yo lo conozco, él. Todos los días nos whatsappeamos, todos los días conversamos, es mi amigazo, ¿no? Y eso, mucho cuidado, eso pasa mucho con algunos abogados litigantes, ¿sabes? Que te dicen, mi pata es el fiscal, mi pata es el juez. Cuidado que esté traficando influencias. Entonces, lo que sucedió aquí, y les voy a explicar por qué al delito de tráfico de influencias se le conoce como el vendehumo. ¿Por qué al traficante de influencias se le llama el vendehumo, vender humo? Yo les voy a explicar, miren. Lo que sucede es que lógicamente y en el emperador, en los tiempos del emperador Marco Aurelio en Roma, había una persona que se hacía pasar como el amigo de Marco Aurelio. El emperador es mi amigo, el emperador te va a ayudar en tal cosa. Y no decía sencillamente es mi amigo porque quería panudearse, sino decía, como es mi amigo, te va a ayudar a no pagar los impuestos. Como es mi amigo, te va a ayudar en cierto caso para que no te voten, para que no te destierren, ¿no? Marco Aurelio es mi amigo, Marco Aurelio es mi pata, es mi brother, es mi hermanito. Entonces, llegó a los oídos de Marco Aurelio que había una persona que se hacía pasar como su amigo. Le dijeron, señor emperador, hay alguien que dice que lo conoce usted, que es su pata, que es su amigo. Entonces Marco Aurelio dijo, a ver, ¿quién es? Y le dijeron, no es fulano tal. Fulano tal le está diciendo a todo Roma, a toda la ciudadanía romana, que usted es su amigo y que usted va a ayudar a las personas porque es el amigo del Señor que les dice, yo conozco al emperador y ya él te va a ayudar en tu caso. Entonces Marco Aurelio dijo, yo a este ni lo conozco en pelea de ya saben de qué. Yo no lo conozco, no sé ni quién será, nunca le he visto en mi vida. Entonces dijeron, ¿estás seguro, señor emperador? Y el emperador dijo, sí, yo lo conozco, no sé quién es, nunca he escuchado, siquiera para decirte mi amigo del nido, porque ni nido ha llevado, ¿no? Pero obviamente, para aquellas veces no había pues nido. Entonces, Marco Aurelio dijo, voy a darles una pena muy ejemplar a esta persona que se atreve a decir que me conoce y que yo soy su amigo. Y la pena que lo sentencia o la pena que decreta en este caso Marco Aurelio es que lo mate. Y adivinen en qué consistía la muerte de este señor. Por algo, porque dijo lo vamos a asfixiar. ¿Y cómo lo iban a asfixiar? Con humo. Entonces atraparon a esta persona, dijeron, él es el vendedor de humo. Entonces lo atraparon y lo sentenciaron a muerte y lo pusieron pues, en un cuarto y ahí lo ahogaron porque pusieron humo, ¿no? Entonces por eso, para aquellos entonces decían allá en Roma,
de que tú no puedes decir yo conozco al emperador o alguna autoridad del Imperio Romano si no era verdad. Y ahí ustedes ven en la diapositiva en negrito, al humo perezca quien humo vende. Es decir, quien dice yo conozco a alguien, te va a apoyar en alguien, en Roma lo sentenciaban a, por ser vendedor de humo, lo sentenciaban a muerte. ¿Sabían esa historia, estimados participantes, del vendedor de humo? ¿Sabían esa historia? Ahora ya lo saben, ¿ah? Ahora ya saben esa historia de por qué al delito de tráfico de influencias se le conoce también como vendedor de humo. Ese es su génesis, esa es su historia. Es importante conocer esa historia, ¿ya? Muy bien. Entonces, de ahí obviamente nació en Roma, lo puso Marco Aurelio y esto se fue dando muy frecuentemente ya a nivel mundial, no solo en Roma, porque así también como el mercado crece, también la delincuencia crece, los hechos crecen. Entonces, las legislaciones a nivel mundial tuvieron que legislar un tipo penal para aquellas personas que dicen yo conozco a tal funcionario, yo conozco a la autoridad tal, yo conozco al alcalde, conozco al regidor, conozco al presidente, conozco al ministro. Entonces dijeron, no, no, hay que regular un tipo penal porque eso no se encuentra bien. Y en nuestra legislación nacional, en la legislación peruana, lo encontramos, doctores, regulados en el artículo 400 del Código Penal. El artículo 400 del Código Penal está regulado en la figura del tipo penal de tráfico de influencias, ¿ya? Tráfico de influencias, que tiene, es más, el delito de tráfico de influencias, doctores, no se necesita ser funcionario servidor, ¿ah? A un particular le pueden imputar tráfico de influencias. Por ejemplo, ustedes saben el caso Chibolín, ¿no? Entonces, a quien, por ejemplo, fíjense ustedes, no, a pesar que estamos hablando de delitos de corrupción, no todos los delitos de corrupción, la imputación está relacionada a los sujetos cualificados funcionario y servidor. Por eso es que un particular puede traficar influencias. Ustedes pueden traficar influencias. O sea, cualquiera que ni siquiera es funcionario y servidor puede traficar influencias. Ahora, la cuestión es que se vuelve un agravante cuando es funcionario servidor. Entonces no es lo mismo que un particular diga yo conozco al alcalde, yo conozco al ministro, que un alto funcionario llame a otro funcionario para que le apoye con su caso, ¿no? Para que le ayude con su caso. O sea, mucho cuidado, no es lo mismo, pero a donde quiero llegar, que la figura del tráfico de influencias no es propia del funcionario servidor, sino que un particular también puede vender humo, que un particular puede traficar influencias, ¿ya? Muy bien, sigamos. La descripción del tipo penal, doctores, aquí lo encontramos. Artículo 400. Tráfico de influencias o venta de humo, si tú prefieres llamar, ¿ya? El traficante de influencias o el vendedor de humo. Cuando empezamos a leer la descripción del tipo penal, me dice lo siguiente, ¿no? El que invocando. Y vayamos ahí a lo siguiente, ¿ah? Porque quien invoca es quien expresa, quien menciona, quien dice, yo conozco al fiscal, yo conozco al juez, yo conozco al presidente de la Junta Nacional de Justicia, conozco a la máxima autoridad del Tribunal Constitucional, ¿no? De la RENIEC, de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, es invocar. Es decir, ¿no? Y ojo, porque hay personas que pueden decir, como en el caso de la historia de Marco Aurelio, yo conozco al emperador y el emperador no lo conocía. Entonces, la primera conducta es el hecho de decir yo conozco. Pero el otro puede ser que realmente sí tiene las influencias, o sea, sí conoce, sí es su amigo. Por eso es que la descripción del artículo 400 te dice, el que invocando, o sea, el que palabrea o el que realmente sí conoce. Porque claro, su mejor amigo es el fiscal y él, digamos, se dedica al litigio. Su mejor amigo es el juez y él es el fiscal.
Su mejor amigo es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, etcétera, ¿no? O sea, son dos cuestiones que se pueden dar en el tráfico de influencias. El que solamente evoca, palabrea y dice, o el que realmente sí tiene las influencias. Por eso es que ustedes ya luego azulito y seguramente han escuchado, cuando hablamos de tráfico de influencias, se señala lo siguiente, ¿no? Tráfico de influencia real o simulada. Ojo, tráfico de influencia real o simulada. Sobre ello, existe siempre, digamos, no una uniforme idea, sino que esto está partido. ¿Por qué? Para Salinas Sicha, que en paz descanse, él decía, existen dos tipos de tráfico de influencia, que el mismo artículo 400 lo establece, ¿ah? Tráfico de influencia real o tráfico de influencia simulada. Pero hay algunos libros que dicen solamente existe un tráfico de influencia real. Simulada es un poco complicado porque cuando es simulada podría ser estafa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante para no complicarnos. A ver, ¿cómo sería un tráfico de influencia real? Vayamos acá. Yo les voy a contar una pequeña situación. Miren, el asistente en función fiscal trabaja con el fiscal, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, ustedes van al Ministerio Público, ustedes van a hacer lectura de la carpeta fiscal y el que trabaja de la mano es el fiscal con el asistente en función fiscal, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucedería si un abogado va o el agraviado concurre a la fiscalía, por ejemplo, y de repente sale el asistente en función fiscal y le dice, doctor, miren, doctor, yo le puedo ayudar con su caso, doctor, porque estoy viendo que es un caso de crimen, estoy viendo que es un caso de lavado, es un caso grande, doctor, pero yo le puedo ayudar con su caso porque a cargo de esta investigación está a cargo el fiscal, digamos, Enrique. El fiscal Enrique está a cargo de esa investigación y yo trabajo con el fiscal Enrique. Y efectivamente, este asistente en función fiscal trabaja con el fiscal Enrique, a quien le han asignado ese caso. Entonces la pregunta es, si este asistente le dice al abogado o le dice al agraviado, yo conozco al fiscal, yo trabajo con el fiscal es mi amigo y yo puedo ayudarte a que archiven tu caso, pregunta, ¿será un tráfico de influencia real o será un tráfico de influencia simulada? ¿Qué será en ese caso, doctor? ¿Es real o simulada? A ver, vamos. ¿Real o simulada? Ahora, si no han entendido el caso, me dicen y le repito nuevamente, ¿ah? Pero ¿es tráfico de influencia real o simulada? Ya, quienes no han entendido rapidito, es un asistente en función fiscal que trabaja con el fiscal Enrique, trabajan los dos en un despacho, viene un abogado y el asistente en función fiscal le dice, yo te puedo ayudar en tu caso, yo puedo hacer que tu caso lo archive, porque yo trabajo con el fiscal y el fiscal es mi amigo, es mi pata. Es mi amigo, es más, yo le he ayudado para que lo designen como fiscal provisional, me debe a mí, ¿no? Y efectivamente trabaja en el despacho. El asistente está evocando tener influencias y que le puede apoyar. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Tráfico de influencia real o tráfico de influencia simulada? Y la gran mayoría dijo, tráfico de influencia real. Por supuesto, es tráfico de influencia real, pues. Es tráfico de influencia real, porque no ves que trabajan en el mismo despacho. No ves que trabajan en el mismo despacho. Ahora, yo te digo lo siguiente. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, este asistente de función fiscal dice, yo conozco al fiscal. El fiscal te puede, mi pata es el fiscal. Y lo que en realidad luego uno se da cuenta cuando investiga de que este fiscal a quien está evocando influencia, más bien es un fiscal que acaba de poner a
disposición al asistente porque no cumplía con su función. Entonces el asistente decía, ¿no? Yo conozco al fiscal, el fiscal puede ayudarte en tu caso, en archivar el caso, porque yo lo proyecto. Pero lo que resulta cuando uno está investigando, que en realidad el fiscal no confiaba en este asistente y había emitido un informe para que lo pongan a disposición. Entonces la pregunta es, lo que está evocando el asistente, y este es otro caso, ¿ah? Lo que está evocando el asistente en este caso, ¿será real o simulada? ¿Real o simulada? ¿Es un tráfico de influencia real o simulada, doctores, en el ejemplo que les pongo? Es simulada, pues, es un tráfico de influencia simulada. ¿Por qué simulada? Porque en realidad no tiene ninguna influencia con el fiscal. Es cierto que trabajan en el mismo sitio. Es verdad que trabajan en el mismo sitio y demás, pero ya el fiscal no confía en él. El fiscal ya lo puso a disposición, ha pedido al provincial para que le den otro asistente en función fiscal. Entonces, eso vendrá a ser un tráfico de influencia simulada. ¿Correcto? ¿Va quedando claro? Si tienen duda, pueden preguntar, ¿ah? Tienen la opción de levantar la mano. Tercer caso. ¿Qué pasa si de repente una señora va pues en su vecino, ¿no? Va triste y dice, uy, a mi esposo le han metido a la cárcel, le han metido a la cárcel. Y de repente su vecino que está en la tienda, ¿no? Que tiene sus cositas para vender, dice, uy, vecina, a tu esposo le han metido a la cárcel. Sí, le han metido a la cárcel. Le dice, no, no te preocupes, yo conozco al presidente. El presidente es mi amigo, el presidente es mi pata porque una vez él vino acá a hacer campaña y yo le di la mano, y él me dio la mano y me sonrió, ¿no? Entonces, y me dijo, cualquier cosita me avisas. Entonces, es mi pata, es mi amigo. Yo lo conozco al presidente porque incluso, mira, me tomé una foto con él. Pregunta, ¿tráfico de influencia real o tráfico de influencia simulada? ¿Real o simulada en el ejemplo que les he señalado? ¿Real o simulada? ¿Real o simulada? Algunos me han dicho real, ¿ah? ¿Por qué sería real? Es que no podría ser real. Para que sea real, este sujeto tendría mínimamente que trabajar ¿dónde? Trabajar, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? O tener una jefatura, o trabajar por ahí, trabajar en el despacho presidencial, ¿me explico? Para que sea real, ¿no? Para que sea real, tendría que encontrar cierto nexo, cierta vinculación. Pero aquí, si yo no encuentro ello, será simulada, por lo menos para lo que dice Salina Sicha, ¿correcto? Salina Sicha. Porque para algunos podría ser estafa, el que mantiene en engaño. El señor le dice, sí, el presidente es mi pata, es mi amigo, mira, yo me tomé una foto con él. Pero el presidente dice, pues yo me paro tomando foto con todo el mundo, yo a este ni lo conozco, ¿no? Entonces, para algunos eso no sería ni real ni simulada, sino que sería estafa, por ejemplo, ¿no? Sería estafa, ¿ya? Pero entonces, conclusión, para que sea un tráfico de influencia real, tendría que tener cierto grado de vinculación, cierto grado de vinculación. En cambio, en el otro caso sí es vende humo. ¿Ya? Vender humo. Entonces, yo les pongo el siguiente caso. Digamos, ustedes dicen, uy, no, yo conozco al doctor Sergio Emerson. El doctor Sergio Emerson es mi pata y mi amigo. Porque el doctor Sergio Emerson me ha pasado unas PPTs. Entonces, como me ha pasado unas PPTs, es mi amigo. La otra vez, hemos estado conversando, ¿no? Le puse me gusta a su foto y él puso me gusta también a mi foto. Pregunta, ¿tráfico de influencia real o simulada? Claro, no, él fue mi profe, yo lo conozco, yo he participado y ahí, ¿no? Si me pasó es mi amigo, tengo una foto ahí.
¿Real o simulada? Tráfico de influencia real o simulada. Va a depender, ¿no? Va a depender de qué. Y si nosotros somos realmente amigos, los fines de semana nos vamos a jugar fútbol, o nos vamos de paseo, o nos hemos ido a comer, o nos hemos ido al cine a ver Avatar. Entonces, si hemos salido, por ejemplo, a jugar fútbol, realmente nos mensajeamos, ¿no? Hay una comunicación, ¿será real o simulada? Si hay una vinculación de tal magnitud, pregunta, ¿será real o simulada? ¿Será real? Pues claro, será real, porque obviamente no puede ser simulada, hay vinculación. O sea, me explico. Para que sea real, siempre la persona que evoca una influencia tiene que tener cierto contacto, cierta amistad, tiene que haber cierta vinculación para que en base a esa cierta vinculación busque precisamente aprovecharse de esta influencia que tiene. Entonces, cuando encontramos nosotros ese grado de vinculación, que lógicamente en materia probatoria será un tráfico de influencia real, pero será simulada si, por ejemplo, no hay ese tipo de vinculación ni llamada, solamente ha habido una fotografía y punto, ¿no? Solamente ha existido pues un intercambio de mensajes y ahí nada más. O sea, no habrá técnicamente una vinculación real. Ahora, incluso para que sea más real, yo tendría que ser socio con alguno de ustedes, trabajar en una firma o estar dentro de la fiscalía, ¿no? Aparte de la amistad. Entonces, ya vamos viendo un tema de traficar influencia real. ¿Me explico? ¿Ya? Ese es el punto para yo saber diferenciar cuando me encuentro ante un tráfico de influencia real o tráfico de influencia simulada. En el caso de la real hay vinculación, en la simulada hay la apariencia, se vende humo. Yo lo conozco en mi pata, ¿no? Y no es así, ¿ya? ¿Va quedando claro, doctores, ahí o alguna duda? ¿Claro? ¿Sí? Si tienen duda, me lo pueden hacer llegar. Ahí yo gustosamente les respondo. Ahora, eh, vamos a ver. Miren. Ok, todo claro. Miren, pero fíjense, doctores, eh, el hecho de que yo diga el presidente es mi pata, porque yo tengo con la foto un video con el presidente bailando máquina máquina. El, el profesor Sergio es mi amigo, ¿no? Es mi pata. O el fiscal tal es mi amigo. O sea, ¿será delito el hecho que yo diga es mi amigo, es mi pata? Yo con él me fui el fin de semana a la casa de la salsa, me he ido a Cusco. O sea, ¿el decir eso será delito? Porque el decir yo conozco, es mi amigo, es mi pata, ¿no? ¿Es delito? No es delito, pues no, yo puedo decir, uy, yo soy amigo, pues ahí de Donald Trump, ¿no? De Putin. Entonces, no, pues, o sea, tú puedes decir finalmente eres amigo de quien finalmente consideres, ¿correcto? O sea, tú podrías decir, yo conozco a tal, yo conozco a fulano, mengano, sutano, tú eres libre. Eso no es cuestión delictuosa, ¿ah? O sea, o sea, no te van a denunciar por haber dicho yo soy amigo del doctor Sergio bueno, con él nos hemos ido a pichanguearnos. O sea, eso no es delito. Para que exista el delito de tráfico de influencias, la persona que evoque influencias está buscando algo. ¿Qué es lo que está buscando el traficante de influencias? Recibir dinero. Porque dice, yo conozco al fiscal, te puede apoyar con tu caso, pero nada es gratis. Todo tiene un precio. El juez es mi amigo. Yo te puedo ayudar con tu caso, ¿de acuerdo? Porque el juez es mi amigo y el juez está viendo tu caso. O a ti te han vacado, ¿no? O no te has logrado inscribir al proceso electoral. Pero yo conozco al presidente, ¿no? Que puede ver tu situación, ¿correcto? Yo conozco al presidente, yo conozco al director de registros públicos, etcétera.
¿Te das cuenta? O sea, la persona lo que está buscando con esa accionar de traficar influencias es porque busca recibir algo o busca que esta persona entregue algo o que le prometas entregar, bien sea para sí o para otro. ¿Me explico? ¿Correcto? O sea, pero fíjense ustedes el comportamiento, ¿ah? Esta persona invoca y demás porque lo que está esperando es recibir. Lo que está esperando es que esta persona busque dar y diga, no tengo que entregar o que prometa que va a entregar. Ahora yo te complico la vida. ¿Y qué pasaría si, digamos, tú como asistente en función fiscal, ¿ya? Le dices al abogado, mira, yo conozco al fiscal que te pueda ayudar con tu caso. Entonces el abogado dice, ¿de verdad? Sí. Y el abogado dice, ¿cómo es? Y el asistente en función fiscal le dice, pues es que te va a costar 2.000 soles. Y el abogado le entrega 2.000 soles. Pregunta, ¿tráfico de influencias o cohecho activo especial o cohecho especial? Te doy nuevamente el caso, ¿ah? El asistente de función fiscal le dice al abogado, yo te puedo ayudar con tu caso que lo archiven, ¿no? Y el abogado le dice, ¿cuánto es? Y el asistente le dice, 2.000 soles. Y el abogado le entrega 2.000 soles. ¿Seguimos estando hablando de tráfico de influencias? ¿O ya no es tráfico de influencias y es cohecho? ¿Sigue siendo tráfico de influencias? ¿O ya se convierte en cohecho? Cohecho especial. ¿El cohecho especial está dirigido para quiénes? El cohecho especial está dirigido, por ejemplo, para especiales jurisdiccionales y está dirigido para quién más. También es, lógicamente, supletoriamente, para el caso de los asistentes. Claro, ya no se da tráfico de influencias, porque en el tráfico de influencias no existe la entrega del dinero. En el tráfico de influencia, doctores, no existe la entrega del dinero, no existe una recepción del dinero. ¿Me explico? Sino que la persona dice, yo conozco, pero yo te puedo ayudar con tu caso y ya usted sabe, ¿no? O sea, ni siquiera no le pide, porque si le pidiera, le estaría solicitando. Y si ya le solicita, deja de ser tráfico de influencia para convertirse en cohecho, bajo la modalidad de solicitar. Tampoco le entregan el dinero, porque sería cohecho, ¿de acuerdo? Bajo la modalidad de recibir. El traficante de influencia lo que hace es evocar tener influencias, ya sea reales o simuladas, pero lo hace porque lo que está buscando es recibir dinero o que le prometan entregar dinero o que entreguen dinero. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me entienden? Por eso es que algunos al tráfico de influencias lo conocen como el acto preparatorio del cohecho. Porque si yo digo, yo conozco a la... Ahora, miren, vamos a ver. ¿Será tráfico de influencias si yo digo, yo conozco a Shakira? Shakira es mi amiga, ¿no? Y yo puedo hacer que estés en primera fila en el concierto, pero esto te va a costar tanto. Y tú le entregas 500 soles. Pregunta, ¿es tráfico de influencia? La persona dice que conoce a Shakira, que Shakira es su amiga, que con Shakira han ido de gira. ¿Es tráfico de influencia? ¿Es tráfico de influencia? ¿Se da tráfico? ¿Por qué no podría ser tráfico de influencia? Si lo logras, ¿sí sería tráfico de influencia? ¿Seguros? ¿Será estafa? O sea, ¿qué sería? ¿Cohecho? Y ahí vamos, miren, es importante, cohecho, ¿será cohecho? ¿Seguros? Porque miren, a ver, vamos a leer todos juntos, ¿ah? Miren, miren, a ver.
Vamos a ver, nos hemos quedado entonces cuando hemos señalado lo siguiente, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, lo que busca es recibir, acertar o prometer para sí o para un tercero. ¿Qué es lo que está buscando? Donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Pero el traficante de influencia lo que busca es interceder, porque no es que por gusto dice yo conozco al alcalde, yo conozco al presidente, porque él está diciendo yo lo conozco y yo puedo interceder por ti, pero no vas a interceder ante cualquier persona. Necesariamente ante quien invocas las influencias, tiene que ser un funcionario o servidor. Y Shakira no es funcionario ni servidor, ¿cierto? ¿Shakira qué es? Una, ¿Shakira qué es? ¿Shakira qué doctor es? ¿Un influencer? Una mortal. No, pero ¿quién es Shakira? Pues una artista, claro. Shakira es una cantante. Entonces, la persona que dice yo conozco a Shakira y vamos a que Shakira, como es mi amiga, va a hacer que tú estés en la zona tal y es a cambio de dinero, eso será estafa, bueno. Si te has desprendido de 500 soles, te ha mantenido un engaño y Shakira dice yo no conozco a nadie, yo me tomo el foto con todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso será estafa. Para que exista un tráfico de influencias, necesariamente ante quien trafica las influencias, tiene que ser un funcionario o tiene que ser doctor, un servidor. ¿Me explico? Tiene que ser obligatoriamente un funcionario o tiene que ser, en este caso, doctores, un servidor. Pero ojo, ¿ah? Algo bastante interesante. No es cualquier funcionario, no es cualquier servidor, sino que obligatoriamente debe ser un funcionario servidor, ojo con esto, un funcionario servidor que conoce, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. ¿Se dan cuenta? Necesariamente este funcionario servidor va o ha conocido un proceso judicial o administrativo. Un proceso judicial o administrativo. Te pongo la siguiente situación y ustedes me van a decir si será delito o no será delito, ¿ah? Si de repente, eh, y vamos a ver, ustedes me van a decir, ¿es delito o no es delito? Un asistente de función fiscal se encuentra con una chica y la chica pues está buscando prácticas, ¿no? La chica dice, uy, yo quiero trabajar en la fiscalía, me gusta investigar, pero no sé cómo ingresar a la fiscalía, yo solamente quiero hacer mis prácticas, nada más. Y de repente el asistente de función fiscal dice, uy, mira, ya pues, yo puedo hacer que tú trabajes en la fiscalía. Yo conozco al fiscal provincial. Y como yo conozco al fiscal provincial, yo converso con él, ¿no? Y tú ingresas ya este lunes que viene, empiezas a trabajar. ¿De verdad? Sí, tú ingresas a trabajar, pero tú sabes que en esta vida nada es gratis, así que ¿quieres hacer prácticas en la fiscalía? Bueno, como no tienes mucho dinero, solo me das 300 soles. Y dices, bueno, haré un esfuerzo, te daré 300 soles. Pregunta, ¿no? ¿Tráfico de influencias? ¿Tráfico de influencias o no? ¿Seguro tráfico de influencias? ¿Tráfico de influencias? ¿O no es tráfico de influencias? A ver, vamos, ¿Me han entendido el caso? Lo repito. Doctores, vamos. ¿Será tráfico de influencias? ¿Será cohecho? ¿Será concusión? ¿Será algo ético? ¿Qué es? A ver, sus respuestas, ¿ah? Estamos hablando de tráfico de influencias y yo te estoy poniendo el típico caso de la chica que está buscando prácticas y aparece el asistente de función fiscal y le dice, uy, tú quieres hacer prácticas, no hay ningún problema, yo converso con el provincial porque es mi pata y mi amigo.
y mañana tú ingresas a hacer tus prácticas, pero eso sí, tú sabes cómo es la situación, nada es gratis, 300 soles, ¿ya? Ahí está, no le entregue el dinero, le dice, yo conozco al fiscal. ¿Tráfico de influencias? Vamos, doctores. Tráfico de influencias, no hay tráfico de influencias. ¿Están ahí, doctores? Sí. Ya se han dormido, creo, ¿ah? A ver, ¿tráfico de influencias o no? ¿Mm? Ahí, chicos. Ya, miren. Fíjense que el tipo penal hay que analizar elemento por elemento. O sea, por eso es que nosotros no podemos decir, uy, este es el delito. No, no, no. O sea, mucho cuidado. Hay que analizar elemento por elemento. Para que se impute a una persona tráfico de influencias, para empezar, debe conocer al funcionario. El asistente de función fiscal sí conoce al fiscal y el fiscal es un funcionario, pero ese funcionario debe conocer un caso judicial o administrativo. Pregunta, ¿el hacer prácticas es un proceso judicial o administrativo? ¿El hacer prácticas, doctores, es un proceso judicial o administrativo? A ver, hacer prácticas, proceso judicial o administrativo. ¿Hacer prácticas es proceso administrativo? ¿Hacer prácticas es proceso administrativo? ¿Los procesos administrativos qué son? Los procesos administrativos están relacionados, por ejemplo, a algún tipo de trámite, una orden de servicio, o están aperturado un proceso administrativo disciplinario. Entonces voy a conversar yo con el gerente de potencial humano. Tu caso no es judicial, es administrativo. O yo puedo hacer que tú ganes la convocatoria, que ese proceso, o que tú, a pesar que no cumplen los requisitos, nada, pero yo puedo hacer que tú trabajes y que te demos una orden de servicio, a pesar que no exista necesidad. El hacer prácticas es proceso administrativo. O sea, quienes me han dicho proceso administrativo, ustedes van a acusar por, van a acusar por tráfico de influencias. No es pues, no es. ¿Se dan cuenta? No es. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué hacemos con el asistente? ¿Cohecho? Ah, la situación cambia si la persona dice, yo conozco al que va a evaluar el currículo, por ejemplo, ¿ah? Yo conozco al comité, yo conozco al gerente de potencial humano, yo conozco al gerente de recursos humanos, y mi pata, también, mi amigo, es más, ahorita me envía un jeep, una carita, él me conoce, él es mi amigo. Y mañana son la convocatoria, ¿ah? Pregunta, ¿proceso judicial o administrativo una convocatoria? Proceso judicial o administrativo. Convocatoria, doctores. Convocatoria. Administrativo, claro, la persona te está diciendo, este te va a ayudar, te va a ayudar te va a ayudar en esta convocatoria. Este te va a ayudar para que tú seas ganador, ¿no? Porque yo lo conozco en mi amigo, pues, o sea, esta convocatoria 728 es tuyo, entonces está evocando conocer a un funcionario y efectivamente ese funcionario conoce el proceso administrativo. Ese es el tráfico de influencias. Porque si el funcionario servidor quien dice que está evocando influencias no ve ni un caso judicial o administrativo, no es tráfico de influencias. Podríamos tener tentativa de cohecho. Es más, para que exista incluso cohecho, se tiene que obligar a tu función y demás. Podría ser estafa. Es posible que sea estafa.
O es posible que sea una vía, como en el caso del asistente de función fiscal, es un proceso administrativo, porque nadie te puede cobrar para hacer práctica dentro de la fiscalía. Y es más, hasta incluso está prohibido hacer práctica dentro del Ministerio Público, ¿no? Entonces, no podría este asistente intentar cobrarte algo, porque tendrían que abrirle un proceso administrativo causal grave y hasta aquí nada más y da lo mismo que tú seas 27, 28, no, pero te vas, pues se dan cuenta. O sea, para que existe el tráfico de influencias, quien evoca las influencias tiene que ser ante un funcionario que esté conociendo, haya conocido o vaya a conocer necesariamente un caso judicial o administrativo. Por ello le decía, la persona que dice, yo conozco al juez y ese es el juez que va a ver tu expediente. ¿Me explico? Yo conozco al fiscal y ese es el fiscal que en su despacho tiene el caso, ¿no? Yo conozco al Comité de los Procesos Electorales, de la OMPE, por ejemplo, o del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ustedes se recuerdan el caso Aurelio Pastor? ¿Se recuerdan o no? Ya, que ahí luego, cuando San Martín dijo, no, vamos a hablar del gestor de intereses. Muy bien. Judicial es cuando entra a trabajar en la posición, no, es que el proceso judicial es cuando está habiendo un proceso penal. Hay un proceso penal que está viendo. En cambio, por ejemplo, hay procesos administrativos como las vacancias, ¿no? Si él dice, no, yo te voy a ayudar para que ya no te vacen, etcétera, son procesos administrativos. Pero necesariamente el funcionario servidor, correcto, debe conocer un proceso que en este caso es eh, penal o administrativo. Ahora, no solamente la promesa puede ser, pues, doctor, es dinero, sino puede ser cualquier otra ventaja. ¿Ya? O beneficio con el ofrecimiento, interceder, ¿no? Por eso que en el caso de Aurelio Pastor decía, pero no la pidió dinero, pero no es necesario la petición de dinero, cualquier otro tipo de beneficio, un lechón, una hamburguesa, un pasaje, unos vales para un concierto, algún beneficio, la persona que trafica influencias está buscando tener. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Correcto? Ya. Vamos a repasar nuevamente rapidito para los elementos del tipo penal para que quede claro. De acuerdo al artículo 400, el primer párrafo, cualquier autor. A ver, le voy a preguntar. Pregunta, mucha atención. Eh, ¿Solo el funcionario o servidor comete tráfico de influencias, sí o no? ¿Solo el funcionario o servidor, doctores, comete tráfico de influencias o cualquier persona puede cometer? ¿Cualquier persona o solo el funcionario servidor? Ya lo hemos dicho, ¿ah? Lo hemos dicho que cualquier persona puede traficar influencias. Cualquiera, la misma descripción de tipo penal. Cualquiera. Muy bien, cualquiera puede trabajar influencias. De acuerdo al principio de legalidad, el tráfico de influencia puede ser real o puede ser simulado. Si es real, tenemos que encontrar vinculación. Parenteco, trabaja en la misma oficina, trabaja en la misma institución, existe un vínculo de amistad, un vínculo sentimental, tengo que hallar ese nexo para que sea real. Si no logras encontrar ello, será simulado. Ahora, el traficante de influencia lo que hace porque lo que busca es querer tener un tipo de beneficio, recibir o que le prometan entregar dinero o cualquier otro tipo de beneficio. ¿Y por qué hace todo ello? Porque el traficante de influencias lo que está buscando es, en este caso, interceder ante un funcionario o servidor que conozca, haya conocido o vaya a conocer un proceso judicial o un caso judicial, o sea, proceso penal o administrativo. Ese es el tráfico. Esos son los elementos del artículo 400. Todo se tiene que dar. Si no se da, no es tráfico de influencia, podría ser estafa, si lo mantuvo en engaño, o podría ser alguna cuestión administrativa, ¿no? Si en el caso de funcionario servidor. Ahora,
Eh, la pena, pues, es una vergüenza. Porque ¿cuánto creen ustedes que es la pena? Es una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. O sea, la pena prácticamente no te vas a ir a la cárcel con tráfico de influencia, a menos que existan algunas cuestiones agravantes. Eso sí, la situación cambia. ¿Ah? La situación es distinta si el que trafica influencias es un funcionario o servidor. Si el traficante de influencias es un funcionario y servidor que realiza los mismos comportamientos, la pena es no menor de 4 ni mayor en este caso de 8. ¿Ya? Por eso es que la cuestión está en los delitos de función, el tráfico de influencias, es lo mismo que el lavado de activos, ¿cierto? Por ejemplo, para la configuración del lavado de activos no necesita ser ni funcionario ni servidor. Cualquier persona puede lavar dinero, pero la situación se agrava si el lavador de dinero es un funcionario o es un servidor. ¿Queda claro, doctor? ¿Y sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Vamos a ver si hay algunas dudas. Usted tiene la opción de levantar la mano ahorita, ¿ya? Ok, a ver, vamos a dar porque ya de aquí nos toca luego ya enriquecimiento ilícito. Y la idea es que nosotros nos vayamos sin dudas también, ¿ya? Si tienen dudas, hagan sus preguntas. Ya, el caso Gerí. Bueno, no les puedo hablar obviamente sobre casos en particular. Ya, doctor, lo escucho. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, lo escucho. Doctor, una pregunta. El año pasado fuimos con un grupo de vecinos, ¿no? De la jurisdicción acá de mi distrito a Ujú. pedir justamente, ¿no? Al ministro que ponga un comisario acá en nuestra jurisdicción que ya conocíamos. Pero él nos dijo justamente que no se podía porque había tráfico de influencias. Pero en ese caso, siempre, cada cierto tiempo, cambia de comisario, ¿no? De oficial como jefe de una comisaría. ¿En ese caso también había tráfico de influencias en ese aspecto? No, ¿O no? no, no, es lo que lo que él habrá querido decir es que lo que pasa es que muchos confunden el tráfico de influencias con el hecho de decir, mira, no, pues es que le han puesto en ese cargo, ¿no? Le han puesto en ese cargo porque es su amigo, o le han puesto ahí como comisario, lo cambian, ¿no? O sea, no es suficiente, por eso lo digo. Yo tendría que tener obligatoriamente para que sea tráfico de influencia una persona que está evocando y decir, yo conozco a alguien. Esos son los elementos del tipo penal. O sea, necesariamente yo tengo que encontrar a uno, al gestor de intereses, ¿ya? Necesito a alguien que dice, yo quiero a alguien que me ayude. Y tiene que aparecer un segundo, que es el que dice, yo conozco, el que evoque influencias. Yo conozco al funcionario y yo conozco el servidor. Y obviamente sí tiene que existir pues el funcionario y servidor también. No pueden ser fantasmas, ¿no? Tienen que existir, porque si no sería estafa. Se tienen que dar esos elementos para que sea tráfico de influencia. Lo otro es que pueden haber otra figura delictiva que es aprovechamiento indebido del cargo. Y eso es otra cosa, ¿no? Porque también alguien puede aprovecharse de su cargo para poner un gerente general, para poner tal persona. Entonces, estamos teniendo un aprovechamiento indebido del cargo, que se interesa para sí o para otro, ¿no? Entonces, habría que analizar a profundidad. O sea, los elementos del tipo penal se analizan obviamente en casos en concretos, pero se analizan eh, de manera amplia, ¿ya? ¿Sí? Bueno, doctor, gracias. Muy Ok. amable por su respuesta. Gracias. A ver, muchas gracias. A ver, vamos a ver, chicos. A ver, enciendan su cámara, doctores, porque creo que vamos a ver quiénes están despiertos. ¿Qué mami? A ver, doctores, Ya, a ya, ver, ahorita, todos ahorita. los que están en la clase, ¿ya? Todos los que están en la clase, ¿ya? Ahí está. A ver, los que no trafican influencia van a encender su cámara. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ah, muy bien, doctores, excelente. Ahí los puedo visualizar. Muy bien. Ajá. Ok, el último en encender su cámara va a pagar doble.
Ahí tenemos, a ver, ahí tenemos a los que están en la sesión de clase, doctores. Muy bien. Ok. ¿Alguien más tenía algún tipo de pregunta? No, ¿no? Doctor, ¿se me escucha? Sí, 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 lo escucho, lo escucho. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Felicitarlo por la excelente ponencia. Mi pregunta es, si es que yo, digamos, en un hipotético caso como efectivo policial, quiero imponer una papeleta de infracción al reglamento de tránsito, pero en esto aparece un coronel, bueno, es a un familiar de un coronel, digamos, de un oficial que tiene mayor grado. Y el coronel trata de interceder o de repente de alguna manera imponer el grado para no poder infraccionar a esa persona, ¿se estaría ante un supuesto de tráfico de influencias? No, yo más bien ahí con esos datos veo abuso de autoridad. Se está extralimitando con la labor o función que esta persona tiene, ¿no? Entonces, quiere imponer el cargo que esta persona pueda tener para evitar, digamos, un tema administrativo, ¿no? En la cuestión del tráfico de influencia podría ser que diga, por ejemplo, yo conozco, como ejemplo, ¿no? Yo conozco al coronel del aire. Yo conozco al coronel del aire y el coronel del aire, ahorita yo lo llamo, ¿no? ¿Cierto? Para que me ayude en este caso, para que te ayude, tendría que haber Lo que pasa es que en el tráfico de influencia también es triangular, ¿ok? ¿Cómo es que triangular? Tiene que haber una persona necesitada, tiene que haber una persona que quiere que le ayuden con el proceso administrativo o con el proceso penal. Y tiene que aparecer un intermediario quien dice yo conozco al funcionario servidor, ¿me explico? Y lógicamente tiene que existir un funcionario, un servidor. O sea, ese es el triángulo de las Bermudas. Ese es el triángulo de las Bermudas. Si yo encuentro solamente una persona que dice, yo conozco al coronel del aire, entonces dice, mira, este trafica influencia. No, porque yo no puedo traficar influencia para mí mismo. Yo podría estar evocando algunas otras cuestiones, dependiendo, ¿no? ¿Cuál es lo que...? Porque si finalmente soy una persona que no soy funcionario ni servidor y digo, voy a llamar para que me ayude, etcétera, tal vez no sea ni absolutamente nada, ¿no? Tal vez más bien esta persona puede intentar cohechar cuando dice, yo ayúdame, yo te pago tanto. Entonces, más bien podríamos tener un activo genérico. Para que yo establezca el tráfico de influencias, tiene que ser el triángulo de las Bermudas. Una persona que busca que le apoye en un proceso judicial o administrativo, alguien que aparezca y diga, yo conozco, etcétera, ¿no? Y lógicamente tiene que ser real el funcionario o servidor. O sea, esa es la trilogía que yo tengo que encontrar obligatoriamente, doctores, en el delito de tráfico de influencias. Si yo no encuentro ello, entonces no estaré ante el delito de tráfico de influencia. Podría ser estafa, ¿no? Podría ser este aprovechamiento indebido del cargo, podría ser cohecho, no sé, o sea, pero el tráfico de influencia obligatoriamente necesita, doctores, que se configure, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, por eso que cuando ustedes van a analizar cada caso, yo no puedo imputar pues a alguien, digamos, tráfico de influencias, si yo no tengo a quien aparece y quien dice yo soy el que te va a ayudar con las influencias, ¿no? O sea, es piramidal, doctores. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me han entendido? Tienes que encontrar el triángulo de las Bermudas, ¿ah? Si no encuentras el triángulo de las Bermudas, no hay tráfico de influencia. Habrá otro delito. ¿Sí? Ok, vamos a ver acá, ¿dónde nos hemos quedado acá? Ujú. Ya hemos hablado de la venta de humo, nos hemos quedado acá. Vamos. Ya, nos hemos quedado acá. Ahora, bien jurídico tutelado, bueno, se protege de forma genérica la correcta administración pública, ¿no? Pero específico se trata de la preservación de toda imparcialidad, objetividad e independencia, obviamente, ¿no? No puedes intentar recurrir a alguna influencia para apoyar a alguien. Por eso es que puedes tener tus amigos, pero no puedes recurrir a tus amigos. Ahora, recurres a tus amigos, pero para favorecer a alguien más. Ahora, no es que yo recurro para mí mismo, ¿no? Porque si tú dices, no, yo voy a recurrir a tal persona para que me ayude en tal caso, es que te está ayudando a ti, pero tú se entiende que tiene que existir
el gestor de intereses, que es el intermediario, y para que tú seas gestor, tendría que existir alguien más que está buscando que le ayuden con un caso. Por eso que si no, varios casos de imputaciones en tráfico de influencia se caen, pues, ¿no? Se caen, ¿ya? Eh, verbos rectores, aquí está. Invocar primero la influencia. Cuando es real, hay cercanía, hay vinculación. Cuando es simulada, muchas veces, doctores, se habla de la famosa venta de humo, el vendedor de humo, ¿ya? Muy bien. Ahora, eh, vamos acá. Conductas típicas, lo que busca es, lógicamente, esta persona lo que busca es, ojo, no pide, ¿ah? Porque si pide estaría solicitando, ya sería cohecho, sino que el traficante de influencias no hace gratis. El traficante de influencias lo que está buscando es que le entreguen dinero o cualquier otro beneficio, puede ser incluso también un favor sexual, ¿no? O si no, que le entregue a un tercero, etcétera, algún tipo de beneficio. Eso es lo que busca el traficante de influencias. Cualquier tipo de beneficio. O sea, una persona puede decir, yo te ayudo en tal caso, pero tú sabes que me apoyen a mi canal de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy buscando un beneficio. El traficante de influencias siempre busca un beneficio. Ahora, si no buscar un beneficio para sí o para otro, bueno, tendríamos otros marcos de configuraciones como de complicidad, staff, qué sé yo, ¿no? Pero obligatoriamente tiene que buscar un beneficio el traficante de influencias, ¿ya? Muy bien, tipicidad subjetiva, obviamente es dolosa, es intencional, la persona quiere utilizar sus contactos, ¿correcto? Muy bien, entonces, este es un tipo penal donde lógicamente podríamos hablar de... Lo que pasa es que la tentativa es una forma imperfecta de ejecución, pero en un tipo penal de tráfico de influencias es un poco más complicado, por lo menos demostrar el contexto de tentativa. Por lo general, la consumación se va a dar cuando la persona evoca y dice yo conozco, ¿ya? Ahí se va dando, doctores, el tipo penal de tráfico de influencias, ¿ya? Acá les estoy dejando, como siempre, doctores, este número de WhatsApp en el caso que eran, pues, el material adicional de colusión. O sea, este tráfico de influencias lo van a tener ustedes, pero si aparte de eso quieren un material adicional del tema de colusión, pueden escribir al 997-588013, que lo tienen aquí en pantalla, para que puedan solicitar sus PPTs del delito de colusión. ¿Ya? Es adicional al que van a tener, obviamente, aquí en la nube. Bueno. Vamos a ver el otro tipo penal, doctores. Vamos a pasar al otro tipo penal. El otro tipo penal, acá lo tengo, es un tipo penal también bastante interesante. Aquí está. A ver, un momentito. Ya. Vamos a hablar de otro delito. Es un delito bastante interesante también, doctor. Voy a ver si lo tengo aquí. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver un momentito. Aquí está. Enriquecimiento ilícito. Doctores, ¿han escuchado hablar ustedes de este delito? Yo creo que sí. A ver, vamos por partes, así como hemos hablado del delito de tráfico de influencias. Vamos ahora a enriquecimiento ilícito. Pregunta, doctores, ¿han escuchado hablar de este tipo penal, enriquecimiento ilícito? Enriquecimiento ilícito. Sí. ¿Qué es lo que han escuchado, doctores, del delito de enriquecimiento ilícito? A ver, enriquecimiento ilícito. Ya sí han escuchado hablar del delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que es distinto a malversación de fondos. O sea, vamos a ver en qué consiste un enriquecimiento ilícito. Ya hemos hablado del tráfico de influencias, ahora vamos a hacer mención del delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a ver acá. Ya. ¿Qué nos dice para empezar? Miren. Eh, yo empezaría diciendo, porque no sé exactamente cuántos candidatos actualmente están postulando para ser presidente
de la República. No sé, en todo caso, si usted, por ejemplo, lo sabe, ¿no? No sé cuántos están postulando al Senado, etcétera. Hay que saber, sí. Pero la pregunta es, ¿pero por qué tanta? O sea, ¿realmente es porque quieres un sentir y un querer a tu nación, a tu Perú, y quieres ocupar un cargo para servir al pueblo? Porque si en todo caso deseas eso, habría que ver qué es lo que has hecho cuando has ocupado un cargo ya como funcionario dentro de un Estado. No habría que evaluar ello, a ver qué hiciste cuando tuviste la oportunidad de aportar. Y dos, si quieres realmente aportar, ni siquiera necesitas ser una autoridad, ¿no? O sea, lo puedes hacer desde tu campo, desde tu trinchera, puedes aportar. Porque se entiende que alguien busca un cargo no para enriquecerse, sino lo que busca un cargo es para servir. Pero ¿qué sucede si la persona ocupa un cargo de presidente, de presidenta, de ministro, ya luego de diputado, etcétera? Estoy hablando de cargos de altos funcionarios, por ejemplo, y termina incrementando su patrimonio. Terminan comprándose departamentos, joyas, Rolex, ¿no? Automóviles último modelo, es decir, inflan su patrimonio, ¡frum! Grandote, grandote su patrimonio, ¿no? Entonces, precisamente habría que ver si ese incremento de patrimonio que esta persona tiene es producto realmente del pago que le dan. Eh, yo no sé, hace pocos días yo leí que un congresista dijo, no sé ustedes qué opinan, ¿ah? Porque el congresista decía que el sueldo como congresista no alcanza, que el sueldo como congresista era insignificante, que la mayoría prácticamente salía del Congreso con el mismo sueldo que habían ingresado. A mí me parece realmente una cuestión, o sea, por favor, ¿no? O sea, por favor, o sea, subestima pues la inteligencia finalmente de la población. No puede decir semejante situación. Pero es que precisamente se entiende que alguien, lógicamente, el incremento de tu ganancia económica o tu ganancia patrimonial tiene que guardar mucha relación con el ingreso económico que tú estás teniendo. Pero si de repente tu ingreso económico son 6.000, 7.000, 10.000 y ¡frum! Te has inflado con millones y millones de dólares en tu cuenta, entonces algo está ocurriendo. Entonces algo está aconteciendo, algo está pasando, porque no es normal que del monto dinerario que usted tenía de repente ¡frum! Se infló de una manera espectacular. No hay, claro, es desproporcional. Entonces, dos cosas, porque muchos cargos solamente es tu sueldo que tú tienes y por ahí puedes ganar adicionalmente por la práctica docente, por la conferencia, por algún libro y más no, pues no. Habría que ver tal vez eso porque también podría ser que tal vez tenga ciertas posibilidades de tener alguna herencia. Entonces se incrementó su patrimonio porque la abuela le dio pues como herencia tantos millones y millones de soles. Entonces, puede ser que ese incremento patrimonial se haya dado de manera lícita o puede ser que ese incremento patrimonial se haya dado de manera ilícita. Si el incremento patrimonial fue de forma lícita, obviamente es un enriquecimiento lícito, pues valga la redundancia. Pero si el incremento del dinero se fue transgrediendo las buenas prácticas del cargo, etcétera, entonces estamos teniendo un enriquecimiento ilícito. Un enriquecimiento ilícito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Eh, Vamos a ver, el delito de enriquecimiento está tipificado en el artículo 401 del Código Penal y nos dice que es uno de los delitos que a menudo cometen los funcionarios con poder político en el Perú, con poder político en el Perú, ¿no? De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, INPE, hasta fines del 2017, solo dos personas se encontraban recluidas en cárcel por la comisión de enriquecimiento ilícito. Era bajísimo de todas maneras, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ya
político criminal. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en este tipo penal? El enriquecimiento ilícito, a diferencia del tráfico de influencias, porque en el tráfico de influencias, doctores, lo puede cometer cualquiera, un particular, y se agrava cuando es funcionario o servidor. En el caso concreto del enriquecimiento ilícito, necesariamente lo tiene que cometer un funcionario o servidor. Pero por lo general, doctores, es un funcionario. Porque es muy difícil que un servidor pueda enriquecer su patrimonio, a menos que sea un servidor que tenga pues ciertas vinculaciones con un alto mandatario y le genere una orden de servicio con una cifra realmente alarmante de 42.000 soles, etcétera, con un cargo innecesario en creación y obviamente le da esa ganancia para que se enriquezca de manera indebida, ¿no? Claro, entonces, por lo general es un funcionario. Eh, y en los casos en particulares, pues lógicamente vamos a ver que lo que buscan es esa situación. ¿Ya? Bien jurídico tutelado, correcto funcionamiento, doctores, y normal funcionamiento de los cargos que uno ocupa. O sea, lo que hace un momento decíamos, el correcto funcionamiento de la administración pública. Es decir, la persona que va a ocupar un cargo dentro del Estado tiene que ocupar pues un cargo para servir a la población, no para intentar servirse a sí mismo. O sea, cuando a veces dicen, el Perú ha cambiado, lo único que ha cambiado a veces es tal vez su rostro, ¿no? Del funcionario, porque se hizo algunas cirugías, etcétera. O sea, hay que ver qué cambios finalmente se dan, ¿no? Entonces, aquí en el bien jurídico protegido, estimados participantes, cuando estamos señalando, muy bien, vamos a ver, hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta, doctores, ese aspecto que les señalo. ¿Ya? Bien jurídico tutelado, por eso no dice proteger el correcto y normal ejercicio de las funciones de los cargos y empleos del Estado. La conducta típica que sanciona el Código Penal con este delito es lógicamente el incremento ilícito del patrimonio. Por eso es que una persona cuando sustenta sus ingresos, habría que sustentar sobre todo como alto mandatario, ¿no? Como un cargo importante dentro del Estado, cuál es el ingreso económico que ha tenido, cuánto le han pagado, qué es lo que ha recibido, cuáles son las ganancias que esta persona tiene. Declarar para que exista un balance, obviamente, entre el sueldo que está recibiendo, entre los ahorros que éste puede tener, lógicamente, y no evidenciar un incremento desmedido del cual esta persona puede tener, ¿ya? Para medir tal incremento se tendrá en cuenta, básicamente, doctores, la declaración jurada. Declaración jurada que realiza el funcionario antes de asumir funciones como tal. Hay que ver su declaración jurada, cuánto ingreso tiene. De no existir declaración jurada, la medición del patrimonio se hará a partir de la declaración del impuesto a la renta y los signos exteriores de riqueza. A ver, ¿cuánto es el impuesto a la renta que esta persona declara? Y en los casos de altos funcionarios, esta verificación debe ser más sencilla, ya que están obligados a presentar una declaración jurada de su patrimonio antes de asumir el cargo público, la misma que debe ser publicada de manera oficial. Cuánto ingreso económico tiene, con cuánto va a salir y si esto guarda mucha proporción en base, lógicamente, al sueldo que esta persona recibía. ¿Ya? Ahora, menciona esa parte es porque algunos dicen enriquecimiento ilícito. Lo que pasa es que hay personas que ocupan un cargo y luego no ves que intentan subir el sueldo de los congresistas, subir el sueldo de los ministros. Uno sube y dice, uno como presidente gana poco, entonces quieren subirse el sueldo. El hecho de subirse el sueldo, doctor, y se da enriquecimiento ilícito. Ahí les pregunto, ¿ah? Si un mandatario, etcétera, se sube el sueldo, ¿será enriquecimiento ilícito? Sí, si se sube el sueldo. ¿Enriquecimiento ilícito? Y la respuesta va a ser, doctores, pues no. Para que sea técnicamente una figura de enriquecimiento ilícito como tal,
Yo tengo que hablar de un sueldo fijo de ingreso que tiene este funcionario. Y como de ese sueldo fijo que él tiene, ¿correcto? No existe justificación en su incremento patrimonial. Pero si lógicamente se aumentó los ingresos económicos que él tenía, bueno, pues está jugando de una manera negativa. Eso sí, ya vemos que existe un cierto interés para generar sus ganancias, pero lo está buscando de forma lícita. Porque si luego dice, ¿cómo incrementó su patrimonio? Es que yo ganaba antes 42.000 y ahora puse porque mi sueldo sea como 66.000, ¿no? O 100.000. Entonces, claro, quiere justificar su ingreso económico, pero con un ingreso ya legal, ¿no? Bueno, el incremento de balance patrimonial proviene de una fuente ilícita, o la comisión de otro delito de corrupción, es decir, delitos comunes o incluso de infracciones administrativas. Así el funcionario solo puede enriquecerse a través de actos considerados ilícitos, provenientes por lo que toda fuente de enriquecimiento que no sea un parámetro pueda considerarse indiciariamente ilícita. Ahora, yo quiero plantearles ahí un pequeño problema. Si me habla de fuente ilícita, la pregunta es entonces, ¿por qué no podría ser lavado de activos? Y me dice, ¿por qué no podría ser doctores lavado de activos? O sea, porque me habla fuente ilícita inicialmente, entonces mi pregunta es, ¿y por qué no podría ser lavado de activos? ¿Podría ser doctor en lavado de activos? ¿Es una posibilidad o no? ¿O quién me dice técnicamente por qué no podría ser lavado de activos? ¿Podría ser lavado de activos, doctores? Es que el tema es el siguiente, o sea, finalmente hay que ahí precisar algunas cuestiones, porque claro, si luego esta persona que comete pues esa conducta que yo le señalo, luego busca transformar el dinero, transferir el dinero, ya estoy viendo otros marcos de configuración delictiva, ¿no? Que exige, por ejemplo, el delito de lavado de activos. La conversión, la transferencia, la intercalación, la posesión del bien. O sea, si yo ya empiezo luego a advertir otras conductas u otros comportamientos, entonces advierto la configuración de otros elementos del tipo penal. Claro, tiene que haber otros verbos rectores adicionales. En el caso del enriquecimiento ilícito no sucede eso. Existe un desbalance patrimonial y a diferencia en todo caso del lavado de activo, porque el lavado de activo es un tipo penal genérico, a diferencia del delito de enriquecimiento ilícito, que es un tipo penal especial, porque el único que puede ser autor del delito es el funcionario servidor, el único que puede enriquecerse indebidamente, ¿no? Por eso me dice, así el funcionario solo puede enriquecerse a través de actos considerados lógicamente ilícitos. Ocupa un cargo, digamos, ¿no? O sea, ustedes han visto, y que a veces nosotros como población también algunos consienten, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, la típica frase, roba pero hace obras. Entonces la persona lo que hace es un incremento, porque lo que hace es un proceso de contratación valorizado, por ejemplo, se me ocurre, en $42.000. O sea, precio bruto, ¿no? Precio que corresponde $42.000. Pero esta persona lo que dice, no, es que este proceso no ha costado $42.000, ha costado pues cerca de 2 millones. Entonces, claro, imagínate que está sobrevaluando el precio. Si sobrevalúa el precio, puede ser que sea un delito de colusión y a consecuencia del delito de colusión, esta persona se ha enriquecido indebidamente. Me explico. Por lo general, casi es delito de colusión o a consecuencia de una configuración del delito de peculado, que se apropió una suma considerable de dinero, ¿no? De los caudales que estaban, que él finalmente administraba. Entonces vamos viendo un incremento de su patrimonio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eh, ya ha quedado claro. Acá, por ejemplo, cuando me dice un indicio de enriquecimiento ilícito, se da cuando existe un aumento notoriamente superior al patrimonio o gasto económico, por supuesto que sí que la persona está percibiendo hay un ingreso económico desmedido. Siguiente.
Avanzamos siguiente etapa. Esto sabemos, esto sabemos. ¿Ah? Ya, vamos a ver acá la redacción del artículo 401 del Código Penal, cuando técnicamente me habla de enriquecimiento ilícito. Me dice, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo, hay un abuso de autoridad, pero obviamente se subsume en el artículo 401. El funcionario servidor que abusando de su cargo incremente ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos. Y nada más, entonces, la regla o exigencia de probanza es básicamente el incremento ilícito, que es la obligación que va a tener el Ministerio Público. Para eso lo que hay que hacer es el levantamiento del secreto de la reserva bursátil, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario para ver, ¿no? Si realmente, porque a todos pues te depositan una determinada suma de dinero. Entonces, si luego esta persona ha recibido ciertos depósitos con sumas exorbitantes de dinero, entonces habría que ver de quiénes ha provenido estos depósitos, quién le ha entregado, quién le ha enviado. O sea, habría que concatenar finalmente eso también, para que yo podría finalmente decir, no, todo esto es producto del accionar ilícito que habría realizado pues este funcionario servidor. O sea, tengo que tener en cuenta también, doctores, esos parámetros, ¿ah? Porque, reitero, no es el solo hecho de decir, pues no, aquí evidencio esto, existe un tráfico de influencia como tal, no. Tengo que advertir ciertas reglas también de comportamiento, ¿ya? Ahora, luego me dice si el agente es funcionario público que ha ocupado cargo de alta dirección. Algo bastante interesante, porque en el caso de enriquecimiento ilícito, yo tengo primero la gran diferencia, yo le voy a preguntar, porque hay una gran diferencia, doctores, entre un funcionario común y silvestre o común y corriente y un alto funcionario del Estado. ¿Quién me podría señalar qué diferencia sustancial yo puedo encontrar entre un funcionario del aparato estatal y un alto funcionario público del Estado? ¿Mm? ¿Qué diferencia, doctores? Porque miren, el artículo 401 me dice, ¿no? En el segundo párrafo, si el agente es un funcionario público que ocupa cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado y está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional. O sea, finalmente, al margen de aquellas prerrogativas constitucionales que se le suele dar, también hay que establecer pues, que en el caso del funcionario, al ocupar un cargo de alta dirección, se convierte en un alto funcionario del Estado y al ser alto funcionario del Estado, sus ingresos económicos se triplican, ¿no? O sea, es mayor el ingreso económico que va a tener, ¿no? Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa ilícita, por ejemplo, doctores, que podría haberse acontecido, ¿no? En el comportamiento de este alto funcionario público. Bueno, acá hay alguna jurisprudencia sobre el marco de configuración, doctores, de enriquecimiento ilícito. La canción, por ejemplo, 953-2017, Lima. Enriquecimiento ilícito, las fuentes internacionales hacen mención a la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito. Y de acuerdo a las causales, la carga de probar está suscrita a demostrar la existencia de incremento patrimonial de un funcionario público cuando son muy superiores a lo que regularmente hubiera podido alcanzar como resultado de sus ingresos legítimos. Y es a partir de ese instante en que se interviene la carga de la prueba, no correspondiendo al funcionario o al deber de acreditar que este incremento desmesurado ha tenido una justificación ilícita. Por eso, lícita. Y por eso lo que pareciera, ¿no? Una cuestión bastante interesante, es que en estas magnitudes del tipo penal de enriquecimiento ilícito, la carga de probanza, si bien es cierto, es para el Ministerio Público, pero si la otra parte quiere plantear una tesis demostrativa,
lo que tendría que demostrar es que sus ingresos económicos han sido de forma lícita, que no ha existido un incremento desmedido del marco patrimonial que haya tenido, ¿ya? Eso no señala, porque acá no es inversa de la carga de la prueba, por lo menos es una cuestión teórica, porque sabemos ya que el representante del Ministerio Público es quien tiene, pues, doctores, carga de probanza, ¿ya? Sabemos que el representante del Ministerio Público, doctores, tiene carga de la prueba y en base a las cuestiones de la carga de la prueba es lo que finalmente va planteando, ¿no? Este marco situacional, en todo caso, que yo les hago mención, ¿ok? Luego del recurso de nulidad, que es la 2160/2018 Lima, me dice lo siguiente. La prueba en el delito de enriquecimiento ilícito, en el delito de enriquecimiento ilícito, material probatorio va a estar relacionado, doctores, a los informes contables, las pericias financieras, las declaraciones rentas y otros, y debe evidenciar situaciones de asimetría, desproporción o de notable contraste entre los bienes y valores económicos detentados por el agente público durante o después de su acceso al cargo en relación con los que tuvo antes de su ingreso, las que no pueden ser explicadas o justificadas técnicamente con el total de lo que vienen a ser, pues, doctores, los ingresos económicos que esta persona podría haber podido tener, ¿no? Para este caso se advierte que el principal elemento de cargo fue un análisis lógicamente, doctor, financiero que concluyó que el acusado presentó un desbalance patrimonial. Muy bien, un desbalance patrimonial en ese sentido, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, entonces vamos a ver esa situación en los aspectos de balance patrimonial, ¿no? En relación a lo que tuvo antes de su ingreso, la que no pudo ser explicados o justificados técnicamente con el total de sus ingresos, doctores, lícitos. En este caso se advierte que el principal elemento de cargo fue un análisis financiero, que concluyó que el acusado presentó de balance patrimonial y en la sentencia que absolvió al acusado, la sala penal superior debidamente no valoró dicho informe porque sostuvo que no fue introducido judicialmente, no obstante que sí fue considerado en la acusación como medio probatorio y organizado pues con sus anexos correspondientes. Acá tenemos acá, por ejemplo, el siguiente. Me dice, corresponde indemnizar por denuncia calumniosa al servidor público investigado por enriquecimiento ilícito. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque finalmente si tú sustentas tu ingreso económico como tal, no existe, doctor, problema alguno. El problema es cuando no logras sustentar cabalmente lo que vienen a ser tus ingresos económicos. Si no logras sustentar como deben ser tus ingresos económicos, ahí es donde estamos lógicamente ante las posibilidades de marco de configuración de lo que viene a ser, doctores, el tráfico de influencias como tal. ¿Ya? Muy bien, ya este material también lo van a tener ustedes de manera adicional. ¿Correcto, doctor? Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? Ok, doctores, muy bien. No habiendo alguna pregunta, agradecerle pues a ustedes que han estado presentes aquí en esta sesión de clase, doctores. Muchísimas gracias por su concurrencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí presentes en la sala Zoom. Muchísimas gracias, doctores. Agradecimiento también a Cefocap. Cuídense muchísimo. Ya espero verlo pues más adelante en una próxima oportunidad. Buenas noches. Y buenas noches, doctor. Muchas gracias más bien a usted por la maravillosa clase que nos impartió hoy día. Esperamos verlo más adelante. Cuídese. Muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes.
Bien, también agradecer a todos los participantes que hoy día hoy día se unieron en la reunión. Asimismo, les invitamos cordialmente a que puedan seguir nuestra página de CEFOCAP y también les voy a enviar el número para que puedan visualizar más cursos o sobre los certificados. Se los voy a estar escribiendo en el chat y también el link de la grabación del día de hoy también se estará haciendo presente en el chat.